¿Cómo le va? Muy buenas tardes a todos. Gusto en saludarlos nuevamente. Una vez más nos encontramos en nuestro canal EFAPSE para poder ver una capacitación de temas impositivos. Seguramente muchos de ustedes ya participaron desde las primeras capacitaciones y charlas que iniciamos allá por el mes de abril de este 2020 tan particular. Como digo siempre, tal vez una de las cosas buenas que nos va a dejar esta nueva realidad es la forma de comunicarnos. El ser federales y llegar al interior más profundo es algo por lo que siempre luchamos y que para nuestra federación es invalorable. Hoy, por suerte, lo podemos llevar adelante. Bueno, yendo a la capacitación de hoy, el tema a tratar es IVA digital. Tenemos como disertante un viejo conocido y amigo de la casa como es Eduardo Vázquez, que ya estuvo por este medio con nosotros hace un tiempito atrás. Y bueno, y hoy es un día muy particular también porque es un día del amigo seguramente bastante diferente a los que vivimos habitualmente. Yo le voy a pasar ahora la palabra a mi amigo, a Sergio Pantoja, el que ya ustedes conocen, que es vicepresidente primero de Federación, y es un gran impulsor de estas charlas, además de estar siempre en la primera línea con la Comisión de Estudio de Asuntos Tributarios. Haciendo un trabajo que para todos nosotros es invalorable en cuanto a temas impositivos y a otros que no son impositivos, pero que también trabaja y mucho. Siempre agradecemos y bien merecido que lo tienen los capacitadores, pero hoy por ser un día especial y por ser mi amigo, le agradezco muchísimo a Sergio Pantoja todo lo que hace permanentemente por nosotros. Así que Sergio, agradecido por siempre por todo esto y te paso la palabra para que hagas la presentación de Eduardo. Bueno, Silvio, muchas gracias por tus comentarios y como siempre decimos cada vez que estamos reunidos en nuestras mesas de trabajo, todo este esfuerzo conjunto que hacemos es un equipo, un grupo de trabajo donde estamos nosotros que tenemos la responsabilidad de representar a los colegas en mesa directiva, nuestros colaboradores de FACSE de manera permanente y en este sentido quienes nos acompañan en este emprendimiento y como dijiste, esta nueva herramienta que nos está permitiendo cumplir con algo que siempre fue nuestra gran preocupación y era cómo podíamos de alguna manera acercar ese sentido federal que tiene nuestra federación a la realidad. Así que gracias por esos conceptos. En lo que respecta a la capacitación de hoy, como vos bien decís, un amigo y un gran colaborador de nuestra federación, el doctor Eduardo Vázquez, hoy se va a referir al tema del libro IVA digital y algunas cuestiones particulares. Entendemos que era necesario tocar esta temática. Así que, para ser breve, los dejo con Eduardo para que dé inicio a su exposición. Buenos días. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Silvio Riza. Muchísimas gracias, doctor Sergio Pantoja, por la presentación. Pero lo digo desde un punto no de la formalidad, sino de la cordialidad y desde la amistad que nos une. Realmente muy agradecido por las palabras de ustedes, muy agradecido por toda la gestión que está llevando adelante la Federación, que nos está representando, digamos, de manera íntegra, y muy agradecido por la convocatoria en este día para compartir este tema del libro de IVA digital, el cual va a ser el tema central de la presentación, si bien también vamos a hacer algunos comentarios de una norma de suma importancia, que no es nueva, pero cobra aplicación en el mes de julio, respecto de la emisión de notas de débito y notas de crédito. Y también vamos a hacer referencia a algunas modificaciones que se producen en el régimen de emisión de comprobantes y en el régimen de registración en virtud de la incorporación del libro de IVA digital, en primer lugar. Y en segundo lugar, porque si bien no es algo nuevo, las últimas reformas en materia de emisión de comprobantes han cambiado verdaderamente un paradigma de muchos años respecto de cuál es la modalidad de emisión que puede utilizar un contribuyente. Con lo cual, sobre el final, me pareció importante
poder hacer una referencia a estas modalidades de emisión para tratar de facilitarle las cosas a las empresas, a los comerciantes, a los profesionales y obviamente a los asesores, a todos nosotros que debemos indicarles la forma más conveniente y más sencilla de poder llevar adelante sus negocios. Bueno, como les decía, vamos a comenzar entonces, como es habitual, por el desarrollo de esta temática. En esta primera diapositiva, y no me voy a extender en el desarrollo de estas normas, pero es importante no perder de vista, y estas son solo algunas, cuál es el esquema del régimen de facturación, registración y almacenamiento de operaciones que se aplica actualmente en nuestro país. Simplemente para tener un elenco de las normas principales, porque como digo, no son las únicas, estas son las más importantes. ¿Cuáles son las normas principales? Para poder tratar de ir a buscar ahí la solución o el tratamiento de alguna situación en particular que podamos necesitar. Ciertamente la resolución 1415 siempre fue y sigue estando en la punta de la pirámide del régimen general de facturación, registración y almacenamiento de operaciones. Hecho porque, si bien han venido normas específicas que atienden situaciones particulares, con el correr del tiempo, esta norma sigue siendo la norma madre, la que está por encima de todas las demás, la que tiene todos los lineamientos del régimen, no solo de facturación, sino de registración y almacenamiento de operaciones, y también, porque no olvidemos, es una norma de alcance universal. ¿Qué quiere decir? Que es una norma que va a tener disposiciones para las tres condiciones que tienen los contribuyentes, que sabemos que vienen dadas por el impuesto al valor agregado. Los responsables inscriptos, los sujetos IVA exentos y los monotributistas. Con lo cual, la 1415 siempre es una fuente de consulta y recordemos que, como la propia norma lo dice, toda referencia o toda situación que no esté, receptada en una norma particular, debemos ir a la 1415 para ver cuál es el tratamiento que ahí está previsto. Es decir, que todas las normas que vinieron después, que son de alcance particular, si tienen un tratamiento particular se va a aplicar y en la medida que no va a ocurrir a la 1415. En segundo lugar, y vamos a hacer una referencia sobre el final de la exposición, ese es el punto que me refería al inicio, al decir que no es una norma nueva, la 4290, pero es una norma que cambió el paradigma de cuál es la modalidad de facturación que debe utilizar cada contribuyente. Y yo encuentro hoy en día que todavía hay situaciones donde, en la charla con los colegas, que hay ideas arraigadas de cómo era la situación antes de la 4290. Con lo cual, brevemente, voy a tratar de esquematizar cuál es la situación actual, siempre, como dije, tratando de facilitar o que se utilice la modalidad más adecuada para cada caso en particular. La 4291 es una norma que reemplazó una resolución histórica, que era la 2485, referida a la emisión de facturas electrónicas. Es decir, que es una norma de alcance particular y ahí vamos a tener el universo de sujetos obligados, como dicho esto, como régimen general de emisión de comprobantes o facturas electrónicas. Digo general porque vamos a ver después también sobre el final y relacionado con el punto anterior, que todavía subsisten regímenes particulares de factura electrónica, que son similares en su procedimiento, en su funcionamiento, pero son particulares porque apuntan a un sector determinado o a sujetos determinados. Es decir, que trabajan junto con la 4291. Luego tenemos una resolución que es la 3561, que es una resolución que vino a reemplazar la vieja resolución referida al funcionamiento de controladores fiscales. Actualmente tenemos esta resolución vigente ya de varios años y como todavía tenemos en el parque controladores fiscales tanto de vieja como de nueva tecnología, obviamente cualquier tratamiento que necesitemos
saber o profundizar sobre un controlador fiscal, tanto de vieja como de nueva, lo tendremos que ir a buscar a la 3561. Tenemos también una resolución muy antigua, la resolución 100. Esta es una resolución del año 98, si no recuerdo mal, y fue un antes y después en materia de emisión de comprobantes. Esta resolución oportunamente apuntó a los responsables inscriptos únicamente, después se extendió a otros sujetos, a los sujetos exentos e incluso a los monotributistas, y básicamente se refiere a todas las cuestiones a tener en cuenta en la facturación manual, que cada vez es menor o es prácticamente inexistente, diría yo, que quedó limitada a la emisión de casos muy puntuales de ciertos contribuyentes de muy poca envergadura, o si no, como mecanismo de contingencia para el resto de los contribuyentes. Y también la resolución 100 tiene el capítulo de autoimpresores, que también es, digamos, un instituto que con el avance y la, digamos, universalización de la factura electrónica también ha quedado bastante en desuso. Luego tenemos otra resolución que es de tipo o alcance particular, la resolución 4367, referida a la factura de crédito electrónica para pymes o para micro. Bueno, de esto hemos hablado mucho durante el año pasado. Ciertamente el régimen continúa, el régimen ha quedado instalado, y vamos a comentar también sobre el cierre. No hubo modificaciones sustanciales en el procedimiento, sí hubo una modificación en el monto, a partir de la cual la factura de crédito electrónica para pymes, las condiciones que resulta obligatoria, ese monto, que también es una parte o uno de los requisitos que la hace obligatoria, ha sido actualizado por inflación. La 1575 es una resolución muy antigua, si bien tuvo modificaciones recientes e importantes por la 4627, referida a los controles que impuso la AFIP para tratar de evitar la facturación apócrifa. Por eso la denomino ahí resumidamente como referida a las facturas M, o más que facturas M sería, es una norma, tiene un procedimiento inicial de control para los contribuyentes que comienzan a emitir facturas A, es decir, que solicitan su primera impresión o su primera emisión, si es electrónica, de facturas A, y por lo tanto están sujetos a un monitoreo temporal de comportamiento, y en virtud de eso después se le asigna la factura A común, o en el caso de que no cumpla con determinados requisitos, la factura E. La cito también porque esto tiene una relación con el libro de IVA digital, porque ha sido modificada en una parte. Otro de los temas muy recientes y de plena actualidad es la resolución 4540, referida a la emisión de notas de débito y notas de crédito, que la vamos a comentar también. Y por último, la resolución 3685, que en realidad la hacemos principalmente, digamos, la vamos a hacer principalmente referencia al régimen informativo de compras y ventas, pero recordemos que la 3685, que como digo, la conocemos exclusivamente como un sinónimo y que lo seguimos llamando Citicompras y Citiventas con la vieja denominación, tiene en realidad tres partes. Tiene un título que es referido al régimen de compras y ventas, pero tiene un segundo título referido al almacenamiento electrónico de registraciones y otro título referido al duplicado electrónico. El almacenamiento electrónico de registraciones ha quedado desvirtuado, ha quedado derogado, no así el duplicado electrónico de comprobantes, que siempre fue y sigue siendo de carácter optativo. Tanto el almacenamiento electrónico de registraciones como el duplicado electrónico fueron receptados por la 3685 con la derogación de una vieja resolución general que era la 1361, que tenía estos dos títulos. Con la aparición del régimen de compras y ventas,
se deroga la 1361, se crea el régimen de compras y ventas, y esta norma a su vez recoge estos dos institutos de la vieja 1361. El duplicado electrónico, insisto, de carácter siempre optativo, y el almacenamiento electrónico de registraciones, que ya en la versión anterior de la 3685, en la inicial, cuando reemplazó la 1361, había quedado limitado a muy pocos casos, solo a sujetos exentos que alcanzasen una determinada envergadura en montos de facturación o en cantidad de comprobantes. Con la llegada del libro de IVA digital prácticamente queda totalmente sin efecto, sin aplicación y derogada. Por último, la normativa específica del libro de IVA digital, que vamos a comentar en profundidad, que tiene básicamente una norma, que es la primera, la 4597 de octubre del 2019, donde ahí están todas las disposiciones de implementación, y la resolución 4671 de febrero de este año, que simplemente lo que tiene es una prórroga o unos plazos de implementación. Hablando de prórroga, bueno, esto en su momento había tenido una prórroga considerable, la que dispone la 4671, sin embargo, es un momento complejo, en virtud de que en muchas jurisdicciones del país todavía la actividad de los estudios contables no ha sido declarada esencial. En muchas jurisdicciones los profesionales todavía no podemos concurrir a los estudios, con lo cual no estamos trabajando a pleno, y obviamente hubiese sido deseable, quizás, y en la medida de lo posible, tener una postergación en todas las normas que sea posible. Bueno, esta es una de ellas, y de hecho la Federación ha presentado días atrás un pedido de que estas fechas que han quedado en principio definidas por la 4671 sean revisadas, con la idea de poder tener una prórroga al respecto, más que nada en esta época que estamos trabajando intensamente con los vencimientos y realmente, como digo, en condiciones de trabajo remoto, uno no tiene los medios, no tiene los recursos, no tiene la documentación y no tiene la comunicación con el resto de los integrantes del estudio, que obviamente hacen que el trabajo se pueda realizar, pero no en las mismas condiciones. Comenzamos ahora entonces por el libro de IVA digital. Bueno, haciendo un modo de temario general, entonces, de toda la presentación, tenemos dentro de lo que es libro de IVA digital, lo vemos sobre el lado izquierdo, de qué se trata, cuáles son los sujetos que están alcanzados y cuáles van a quedar excluidos, cuáles son las operaciones alcanzadas, cómo opera el cronograma de aplicación, cómo es básicamente el procedimiento. El procedimiento es dinámico y hay cambios permanentemente porque hay algunas cosas que se están ajustando, hay situaciones que son detectadas por federación o por los consejos de cada jurisdicción, son reportadas al organismo y el organismo las está corrigiendo, con lo cual, digamos, lo que vamos a compartir ciertamente es lo que tenemos hoy, pero hay que tener en cuenta que si uno entra y encuentra alguna diferencia respecto de lo que estamos comentando, ciertamente es producto del dinamismo que tienen este tipo de cuestiones, más cuando se tratan de modificaciones informales. Dentro de lo que es el procedimiento, vamos a diferenciar lo que es una declaración de IVA general o una declaración de IVA simplificada y explicar un poco cuál es el concepto de este IVA listo, que han bautizado de esa manera. Luego, las modificaciones a la 1415, que básicamente se tratan de eliminar vestigios de registración que había en esa norma, dado que ahora tenemos un nuevo mecanismo de registración, que es el libro de IVA digital. Modificaciones a la 3685, como dije, entre otras, básicamente se deja de cumplir con el régimen de compras y ventas desde el momento que el contribuyente arranca con el libro de IVA digital, pero hay otras también, de la 1575, que las vamos a comentar, y por último, emisión de notas de débito, notas de crédito y modalidades de emisión.
¿Cuál es el concepto del libro de IVA digital? Bueno, es un régimen de registración electrónica de todas las operaciones que hace el contribuyente. Vean ustedes que son tanto operaciones de venta, operaciones de locaciones, operaciones de prestaciones de servicio, exportaciones y la contrapartida de todas ellas, es decir, las compras, las importaciones, las prestaciones recibidas o las locaciones recibidas, y la norma también habla de cesiones. Ustedes recuerden que cuando normalmente hablábamos o veíamos las normas de facturación, no encontrábamos la palabra cesión, siempre encontrábamos la clásica descripción de ventas, prestaciones y locaciones, importaciones y exportaciones, pero no cesiones, con lo cual la norma reglamentaria nos estaría indicando que debiéramos registrar las cesiones también dentro del libro de IVA digital. Yo entiendo que, bueno, más allá de que la norma lo indique, condición básica, digamos, previa a poder registrar, es que existe un comprobante. Vale decir que en la medida que la cesión esté respaldada por un comprobante, como tal, ese comprobante va a terminar en el libro de IVA digital, sea de ventas o sea de compras. Como régimen de registración de operaciones, obviamente, y como decíamos recién, afecta normas colaterales de todas las que habíamos visto al inicio. Entre ellas, las más importantes, las tres que mencionamos. La 1415, porque era la norma de carácter general que tenía todo el esquema de cómo había que registrar y que viene a cambiar con este libro de IVA digital. La 3685, que cambia por la eliminación del régimen de compras y ventas, y la 1575, que le exigía a un contribuyente nuevo la presentación de un régimen de compras y ventas durante un periodo de monitoreo, también cambia porque también queda sin efecto en la medida que ese contribuyente inicie en un periodo donde ya lo alcance la obligación de presentar libro de IVA digital. Si hubiese iniciado en un periodo de transición donde estaba la norma del libro digital, pero todavía no le era obligatorio, ese contribuyente obviamente cumplía con el deber de presentación de régimen de compras y ventas de la 1575 por el periodo que la norma establecía. Si en cambio un contribuyente comienza actividades en plena vigencia del libro de IVA digital, obviamente esa norma de la 1575 de monitoreo queda desvirtuada. ¿Cuáles son los sujetos comprendidos de este régimen de información de comprobantes emitidos y recibidos? Bueno, los sujetos comprendidos, los grupos de sujetos comprendidos son dos: los responsables inscritos en el IVA y los sujetos IVA exentos. Como decíamos, y si bien vamos a ver un cronograma que tenía una vigencia original, un cronograma que tuvo una prórroga, esa prórroga ya comenzó a operar y tenemos unos meses por delante donde va a seguir incrementando el universo de sujetos que deben hacer el libro. Pero independientemente de ese cronograma, la norma con carácter general es muy clara. Dice, después de que se transite ese cronograma, contribuyente que adquiera la condición de responsable inscrito en el IVA o contribuyente que adquiera la condición de IVA exento, queda automáticamente obligado a la presentación del libro de IVA digital. En cuanto a los sujetos excluidos, bueno, tenemos varios casos, estos son los primeros. El primero de ellos es el Estado, concebido en sus tres niveles, es decir, el Estado como nación, las provincias y los municipios. Ahora bien, dentro de esta exclusión se encuentran comprendidas, es decir, no están excluidas, las empresas del Estado, es decir, aquellas que están reguladas por la ley 22.016. El segundo grupo de sujetos excluidos son
los prestadores de servicios personales domésticos. Dice la norma, sabemos que actualmente se llama personal de casas particulares, que ciertamente están eximidos de emitir comprobantes. Esto tiene una ley específica, tiene un marco laboral específico en la última reforma, y digo laboral porque realmente es una relación laboral con un estatuto específico, pero es laboral, y un sistema previsional también específico, un sistema tarifado de cuota fija, similar, digamos, a cómo trabaja un monotributo, pero no emiten comprobantes ciertamente por esa prestación y por lo tanto están excluidos de deber completar el libro de IVA digital. En tercer lugar, los monotributistas. Los monotributistas, desde siempre, no olvidemos que se trata de un régimen simplificado, y como tal, al monotributista siempre le han prometido que iba a ser algo simple. Sabemos que en la práctica no lo es tanto, y sabemos que el monotributo ha avanzado en su grado de complejidad a lo largo de su vida. Pero en materia de registración de operaciones, esta simplificación se ha mantenido. Históricamente, el monotributista se vio eximido de registrar sus operaciones, en sus libros IVA a compras, IVA a ventas o otro tipo de registros, y obviamente el libro de IVA digital también los excluye de la obligación de llevar este nuevo registro. Otros sujetos excluidos son los directores de sociedades anónimas, síndicos, integrantes de consejos de vigilancia, socios gerentes de la CSRL o gerentes de la CSRL, socios administradores en sociedades en comandita simple y fideicomisarios, consejeros, sociedades cooperativas, etc. Ahora bien, si bien el título vemos que dice sujetos excluidos, hay que tener en cuenta que esto no es una exclusión subjetiva, sino que es objetiva, porque la norma aclara expresamente que la exclusión se refiere a los honorarios, exclusivamente a los honorarios que perciban por el desempeño de esta función. Esto tiene un correlato muy claro con una disposición preexistente que ya tenía la resolución 1415 en su anexo 1, donde se detallan cuáles son todas las excepciones a la obligación de emitir comprobantes como harían la generalidad de los sujetos. Bueno, y allí, en uno de los incisos, tenemos que quienes desempeñen funciones de directores de sociedades anónimas, síndicos, integrantes, etcétera, todos los que hemos nombrado recién, no tienen obligación de emitir comprobantes conforme a la 1415, en la medida que suscriban alguna constancia o el recibo que, digamos, les emita la sociedad. Con lo cual, en línea con esta disposición anterior de la 1415, ahora el libro de IVA digital los releva de la obligación de tener que confeccionar este nuevo registro. Ahora bien, como digo, esta dispensa es limitada al desempeño de su ejercicio en alguna de estas funciones. Si esa persona desempeña una actividad profesional o otro tipo de prestador de otro tipo de servicios o locador de otro tipo de locaciones, obviamente no le alcanza esta dispensa y va a tener que cumplir, en la medida que sea responsable, inscrito o exento, con el libro de IVA digital. Otra exclusión son las entidades que están exentas en anterior artículo 20 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, actual artículo 26, con el ordenamiento, que están en los incisos E, F, G y M de la ley. Básicamente nos estamos refiriendo a instituciones religiosas, asociaciones, fundaciones y entidades civiles, entidades mutualistas y asociaciones deportivas. Ciertamente decimos que están exentas en ganancias, pero no necesariamente estén exentas en ganancias quiere decir que estén exentas en el impuesto al valor agregado. Es decir, si están exentas en ganancias y desarrollan actividades
que también están exentas en el impuesto al valor agregado, entonces en ese caso van a estar excluidas de cumplir con la obligación de llevar el libro de IVA digital. En la medida que desarrollen actividades que estén alcanzadas por la ley de impuesto al valor agregado, que no quedan amparadas en la exención del impuesto a las ganancias, entonces van a adquirir la condición de responsable inscripto. Y en la medida que adquieran esa condición de responsable inscripto, obviamente van a tener que llevar el libro de IVA digital. Esto es importante porque una cuestión es la exención que está prevista en la ley de impuesto a las ganancias y otra es la exención que están, o las exenciones que están previstas en la ley del impuesto al valor agregado, donde, como en carácter general, se reconoce exención de, digamos, o una referencia a las entidades de las que estamos hablando en el impuesto a las ganancias, pero hay determinadas prestaciones específicamente detalladas en la ley del impuesto al valor agregado que no quedan amparadas por la exención. Por lo tanto, podemos tener una entidad exenta, por ejemplo, que tenga toda su actividad exenta en el impuesto a las ganancias, pero de repente tiene un estacionamiento, por dar un ejemplo. Bueno, el servicio de estacionamiento, de cocheras o de garage, etcétera, se encuentra alcanzado por el impuesto al valor agregado. Con lo cual, no digo que eso obste a la exención del impuesto a las ganancias porque puede tener relación con los fines para los cuales la entidad fue creada. Simplemente lo que digo es que en el impuesto al valor agregado tiene otro tratamiento que es independiente de la exención del impuesto a las ganancias. Ese contribuyente debiera revestir la condición de responsable inscripto y si se convierte en responsable inscripto queda obligado al libro. Por lo menos esa es mi interpretación. Se da una situación particular con algunos sujetos que eran IVA exento y habían quedado ya relevados de seguir presentando o cumpliendo con el régimen de almacenamiento electrónico de operaciones. Como dije, la 1361 tenía un régimen de duplicado, que era optativo, y un régimen de registración de IVA compras e IVA ventas en formatos, en archivos, que era obligatorio para algunos sujetos. Esos sujetos, digamos, fueron cambiando con el tiempo, cuando la 1361 deja de existir y queda reemplazada por la 3685, se cambia el universo de esos sujetos obligados. Y esos sujetos obligados quedan prácticamente referidos a los sujetos IVA exento que tengan un cierto volumen. Creo que lo tenemos en una diapositiva más adelante. Bueno, con el libro de IVA digital, obviamente, esas registraciones electrónicas dejan de tener efecto. Bueno, lo que estamos diciendo es que en el caso de una entidad exenta en ganancias, que está liberada de confeccionar el libro de IVA digital, y si es exenta en IVA por la modificación que ha tenido la 3685, que tenía este régimen de almacenamiento, que fue modificada por el libro de IVA digital, también quedan liberadas de llevar el régimen de almacenamiento electrónico de comprobantes. Es decir, que no van a llevar ni libro de IVA digital ni régimen de almacenamiento de comprobantes que existía de antes. ¿Cuáles son las operaciones alcanzadas? Bueno, hasta ahora entonces definimos el concepto, dijimos quiénes eran los que estaban dentro, responsables inscriptos y monotributistas, y enumeramos los que estaban fuera. De los más importantes, obviamente, los que estaban fuera, los monotributistas, dijimos los directores, las entidades del 20, actual 26 de ganancias, el Estado Nacional, el Servicio Doméstico. ¿Cuáles son las operaciones alcanzadas? Bueno, todas prácticamente, tanto en compras como en ventas. Por el lado de las ventas, también las cesiones, las locaciones y prestaciones realizadas, las exportaciones de bienes y de servicios, con sus respectivas, digamos, bonificaciones, descuentos, rescisiones, etc. Y lo mismo ocurre con las compras. Las compras, las cesiones, las locaciones y prestaciones recibidas, las importaciones definitivas de bienes y las importaciones definitivas de servicios. También netas de descuentos y bonificaciones.
Esto no ha cambiado y no cambia la forma en que debemos, en que lo veníamos haciendo y en que debemos pensarlo. Una cosa es dónde se registran las disminuciones o descuentos de las ventas y dónde se registran las disminuciones y descuentos que afectan sobre las compras. O dicho de otra manera, dónde van a parar las notas de crédito de venta y dónde van a parar las notas de crédito recibidas de proveedores. En ambos casos, siguen a la obligación principal. La nota de crédito de una operación de venta va al IVA ventas y va al libro de IVA digital en la parte de ventas. Y las notas recibidas de proveedores van neteadas del libro compras y también van a ir al libro de IVA digital, también restando de las compras. Eso no ha cambiado, lo que no quiere decir que después, al momento de confeccionar la declaración jurada del impuesto, sabemos que las notas de crédito por ventas en realidad no constituyen un menor débito fiscal, sino que es un mayor crédito, y al contrario, las recibidas de proveedores no disminuyen el crédito, sino que incrementan el débito. Pero eso, al igual que antes, es un cruce que se hace en la declaración jurada determinativa del impuesto, pero no desvirtúa que a nivel libro papel que teníamos antes y a nivel libro digital que vamos a tener ahora, obviamente en ese caso las dos siguen a la operación principal. Lo que sí busca este régimen, y así debe ser, es que los montos que arroje el libro de IVA digital, ventas, y el libro de IVA digital, compras, coincidan con la declaración jurada. Y como digo, van a coincidir desde el momento en que uno carga la declaración jurada, haciendo estos ajustes referidos a las notas de crédito emitidas y a las notas de crédito recibidas que decíamos antes. ¿Cuál es el cronograma de implementación del libro de IVA digital? Acá tenemos que seguir lo que prevé la resolución reglamentaria. Y la resolución reglamentaria divide el cronograma en dos. En un primer lugar, se refiere, como vemos ahí en el punto 1, a los sujetos que estaban obligados a cumplir con el régimen de compras y ventas al 30 de septiembre del 2019. ¿Por qué? Porque la fecha es la vigencia de la 4.597, que es 1 de octubre del año pasado. Entonces la norma dice, a ver, dígame si el caso que estamos analizando estaba al 30/9 del 2019, al momento de entrada en vigencia del libro de IVA digital, obligado a llevar compras y ventas. Esa es la primera pregunta. Después vemos la fecha. Los que no estaban obligados tienen otras. Los obligados tienen una fecha. Con lo cual, esto nos lleva a repasar la 3685, texto actualizado, para saber quiénes son los obligados. Bueno, la norma prácticamente en este sentido no ha cambiado. Los obligados son los sujetos que estén nominados, que no hay ninguno. Los sujetos alcanzados por la 2485, esto debe leerse alcanzados por las obligaciones de facturar en forma electrónica, es decir, hoy por la 4291, excepto los monotributistas, que se refería en ese entonces a la 3067, porque era la factura electrónica exclusiva para los monotributistas, igual, pero digamos, había una norma en particular para los monotributistas. Entonces, los alcanzados por las normas de factura electrónica, salvo monotributistas, los responsables inscritos en el IVA a partir del 1 de enero del 2014, y los responsables inscritos en el IVA que al 22 del 10 del 2014, que fue la vigencia de la 3685, se encontraban alcanzados por el régimen de almacenamiento electrónico de registraciones, que era el título 2 de la vieja 1361. Si uno quiere profundizar porque tuviera algún caso, que no hay muchos, pero puede haberlo, ¿quiénes eran? Bueno, los que están ahí debajo. Los que eran autoimpresores, los que emitían más de 200.000 comprobantes y más de 1 millón de pesos, esto medido en el ejercicio comercial, o más de 20 millones de pesos y 5.000 comprobantes,
los que hubiesen solicitado autorización para guardar el duplicado electrónico, los que estaban en ese entonces incorporados al Citicompras, que era la vieja resolución 781, y los agentes de retención de IVA designados en el artículo 2, inciso D de la resolución 18. Es decir, todos estos se supone que al 30 del 9 del 2019 estaban obligados a cumplir con el régimen de compras y ventas y por lo tanto tienen un cronograma de vencimiento. Si yo me pongo a pensar, se me ocurren pocos casos de sujetos no obligados, o por lo menos se me ocurre uno solo, que sería un responsable inscripto que para que no encuadre en ninguna de estas situaciones tendría que ser un inscripto anterior al 1 de enero del 2014 y que trabaje íntegramente emitiendo comprobantes con controladores fiscales. Entonces, no está en ninguna nómina porque la nómina no existe, no está alcanzado por norma de factura electrónica porque está alcanzado por la 3561 de emisión de controladores, se inscribió en el IVA antes de 2014 y obviamente no está en el último punto porque no estaba alcanzado de ningún modo por el régimen de almacenamiento electrónico. Entonces, en ese caso, podría darse de algún sujeto que no esté dentro de este primer capítulo de obligados. Pero en principio creo que es una excepción, es puntual, y la mayoría de los responsables inscriptos al 30 del 9 del 2019 estaban obligados al régimen y en consecuencia de ello tendrán que ver las fechas que les corresponden. Pero si hubiera contribuyentes no obligados al régimen de compras y ventas, como el caso que yo pude decir, o también los sujetos exentos, que sabíamos que los sujetos exentos no estaban obligados al régimen de compras y ventas, entonces vamos a mirar otra parte del cronograma para ver cuánto le toca. Y por último, también hubo sujetos que fueron notificados individualmente. Lo señalaron con el dedo y le dijeron, usted empieza en tal fecha. Con lo cual ahí no importa si estaban obligados o no estaban obligados al 30 del 9 al régimen. Es independiente. ¿Cómo quedó el cronograma hoy? Bueno, respecto de los que estaban obligados a cumplir con el régimen de compras y ventas al 30 de septiembre del 2019, estaba definido ya en la primera versión de la resolución que dependía de los montos de facturación año calendario del 2018. Y en función de los montos había una fecha en que debían comenzar a registrar sus operaciones en forma electrónica, a llevar el libro de IVA digital. Esa fecha fue postergada. Para aquellos que fueron notificados individualmente en el domicilio fiscal electrónico, que ocurrió entre octubre y noviembre del año pasado, bueno, ellos fueron no muchos, entiendo, pero ellos no tuvieron ninguna prórroga en la implementación del libro. Quedaron notificados y a partir de ahí lo vienen cumpliendo. Desde el periodo octubre del 2019 a la fecha, son, digamos, los pocos hasta ahora que venían confeccionando el libro de IVA digital. Es decir, no tuvieron prórroga y, bueno, tampoco tuvieron opción anticipada. Obviamente los notificaron y tuvieron que arreglarse como pudieron y comenzar a hacer. Respecto de los que estaban obligados a cumplir con el régimen de compras y ventas al 30 de septiembre del 2019, como vemos en el segundo bloque del cuadro, en función de la facturación del año 2018, bueno, empiezan a tener la obligación ya prácticamente. O sea, hasta 500.000 pesos de facturación para el devengado de junio, es decir, que el IVA que estamos presentando en estos días, que estamos presentando hoy, mañana, etc. El mes que viene, respecto del devengado de julio, que vamos a presentar en agosto, ahí se van a incorporar los que hayan tenido ingresos entre 500 y 2 millones de pesos, con lo cual quizás allí vamos a tener también un incremento mayor de casos que deban aplicarlo. Y respecto del mes de agosto, los que tengan más de 2 millones de pesos en el año 2018, con lo cual ahí también vamos a tener un número considerable de contribuyentes, a los cuales ya habrá que ir pensando hoy, o hoy no, digo, primero tratemos de
terminar los vencimientos, si podemos. Pero bueno, en algún momento uno dice hoy, ojalá pudiéramos hacer todo hoy, en la medida de las posibilidades, tratar de ir pensando en estos contribuyentes que si tienen más de 2 millones de pesos, quizás tengan más volumen, ¿cómo vamos a trabajar esta cuestión? Cuando me refiero es cómo vamos a trabajar, recordemos que vamos a tener que de alguna manera levantar este libro y como vamos a ver, tendré que ver cómo lo alimento o cuál es la forma más eficiente en cada caso para alimentar este libro. ¿Sí? Lo que viene de AFIP, si lo que tengo yo, si lo cargo, etc. De acuerdo al volumen y de acuerdo a la complejidad. Hay una opción anticipada, yo creo que desde la complejidad que estamos viviendo por la época de vencimientos y por la cuestión pública, digamos, de salud, yo no sé si habrá habido muchos casos de opción anticipada. Más allá de que voluntariamente pueda haberlo, también hay un tema en lograr la caracterización para que esto pueda funcionar, que lo voy a comentar más adelante. Pero entonces, en principio, estamos trabajando hoy con los que fueron incorporados al libro con el devengado de junio y que estamos venciendo estos días, y a tener muy en cuenta que en julio van a entrar unos cuantos y en agosto también van a entrar otros contribuyentes. Los que no estaban obligados a cumplir con el régimen de compras y ventas al 30 de septiembre del 2019, que yo diría que van a ser los casos menores. Yo puse el ejemplo del contribuyente que estaba únicamente utilizando controladores fiscales. Entonces, al no pegarle el inciso de factura electrónica y no pegarle ninguno de los demás otros incisos, en principio parecía que no estaba obligado al régimen de compras y ventas. Esto dicho en forma teórica, porque yo he tenido casos de gente que está 100% en controladores fiscales, el fisco ha respondido que en este caso es así, y está en la 3561 no está en régimen de factura electrónica. Si uno revisa todas las causales de inclusión al régimen, no encuentra ninguna y debiera estar excluido, y el contribuyente recibe una intimación exigiéndole el cumplimiento del régimen de compras y ventas. A lo cual uno trata de descargar esa situación, se encuentra con una falta de respuesta y termina cumplimentándolo de alguna manera para que el incumplimiento en este régimen informativo no tenga una consecuencia aún peor, como por ejemplo no poder obtener un certificado o una renovación de certificado PYME, entre otras sanciones impropias que a veces pueden ocurrir. Entonces, los que no estaban obligados al 30 de 9 del 2019, bueno, tienen, si son responsables inscriptos, van a entrar recién por el mes de vengado de septiembre. Y los sujetos exentos, todos, sin importar, de hecho los exentos no presentan régimen de compras y ventas, todos los exentos, sin ninguna otra distinción, van a entrar en el mes de octubre. Es decir, que tenemos junio, lo estamos viviendo ahora, vamos a tener incorporaciones en julio, en agosto y en septiembre. Y si trabajan con contribuyentes exentos, tienen que pensar en la implementación de este libro para el mes de octubre. Como dijimos antes, independientemente de este cronograma, supongamos que ya transcurrió, estamos en vigencia, me doy de alta en IVA, me doy de alta como IVA exento, ese mismo mes en que me di el alta, ya debo comenzar sin más trámite a confeccionar el libro de IVA digital. Vamos ahora al procedimiento. Bueno, lo que se ha creado es un rol que se llama Portal IVA, ahora después vamos a ver de qué depende y si es autogestionable o no, pero básicamente ingresando a este nuevo servicio vamos a tener las opciones para poder confeccionar el libro de IVA digital. Básicamente lo que prevé la norma es que uno entra a este portal, a este servicio, y va a encontrar la información, o va a contar con la información de los comprobantes tanto emitidos como recibidos. Va a tener la posibilidad de hacer ajustes a esos comprobantes. Agregar, quitar, etcétera, como vamos a ver. Eso me va a permitir
generar el libro y presentar el libro, porque es una declaración jurada y es un régimen informativo, y como tal, el incumplimiento de su presentación es pasible de las multas que prevé la ley 11.683 para el incumplimiento de regímenes informativos. ¿Qué es lo que logramos con esto? Además de cumplir con la norma reglamentaria de la AFIP que nos obliga. Bueno, con esto damos por cumplido el deber de registrar. Y de alguna manera, la descarga de este libro nos puede permitir cumplir con otras obligaciones, independientemente de la que tenemos con AFIP. Porque cuando digo estoy cumplido o doy por cumplido la obligación de registrar, la doy por cumplida únicamente con AFIP. Si yo lo que estoy llevando es una sociedad comercial que tiene libros rubricados, obviamente los libros IVA compras e IVA ventas van a seguir existiendo. Y en la medida que el libro diario no cuente con una registración pormenorizada y detallada diaria de todas las transacciones, que normalmente no es lo que se hace y por lo tanto en el diario se hacen registraciones globales, el apoyo en los subdiarios de IVA compras e IVA ventas va a seguir siendo necesario y va a seguir siendo imprescindible que esos subdiarios, tanto de IVA como de compras, sigan estando rubricados. Quiere decir que desde el punto de vista societario, esta modificación de este nuevo registro no me cambia absolutamente nada. El otro aspecto que debo tener en cuenta o estar atento para ver cómo voy a llevarlo hacia el futuro es la demanda o los requerimientos de los fiscos provinciales, que me van a pedir y si van a de alguna manera conformarse con las registraciones que surjan del libro de IVA digital. Ciertamente, si es una sociedad no tendré problema porque tendré, como dije, los subdiarios incluso rubricados. El tema sería en una persona que no lleva contabilidad y tenga un requerimiento o una inspección de rentas de la jurisdicción que sea. Bueno, ahí en ese caso habrá que ver cómo se cumplimenta ese requerimiento. Porque, insisto, cumplo con el deber de registrar frente a la Administración Federal de Ingresos Públicos. ¿Cuál es el día del vencimiento del libro de IVA digital? El libro de IVA vence el mismo día que vence el IVA, pero la norma dice, y si bien esto sistémicamente hoy todavía no está enganchado, digamos, de forma estricta, la norma claramente dice que debe presentarse en forma previa. Al decirme en forma previa me está diciendo que tiene que ser antes y obviamente a futuro va a ser condición para presentar la declaración jurada de IVA. Esto me hace recordar la analogía que podemos trazar con el libro de IVA digital, que temporariamente tuvieron que desenganchar el 931 del libro de IVA digital por los problemas que hay en la implementación. Pero la idea en el mediano y largo plazo es que no hay 931 sin un libro de sueldos digital conformado y presentado. Y esto va a funcionar igual, más allá de las desconexiones temporales que podamos tener hasta tanto esto esté en plena operatividad. Pero la idea es esa. Presento el libro y solamente después voy a poder presentar la declaración jurada de IVA, si bien insisto que no es lo que hoy ocurre, por lo menos todavía. Entonces, vence el IVA, previamente presento el libro. Si soy un sujeto exento, donde no presento declaración jurada de IVA, el libro tengo posibilidad de presentarlo dentro de los 15 días corridos del mes inmediato al que acabo de cerrar. Y las presentaciones deben hacerse sin movimiento. Vamos a ver más adelante que el fisco creó un IVA listo. El IVA listo es una combinación de, primero, simplificar la confección del libro IVA, simplificar la confección de la declaración jurada de IVA y colocarlos juntos en una secuencia de 3 o 4 pasos. Eso es lo que llaman IVA listo. No es ni el libro ni la declaración jurada. Es
el libro de IVA simplificado, una declaración jurada simplificada y la opción de que me agreguen un botón más para pagar en esa misma transacción. Es decir, evitarle al contribuyente que por una transacción haga el libro, por otra transacción presente su declaración jurada y después vaya, se genere el BEP y pague el BEP. Eso es el IVA listo. Para quienes puedan encuadrar en el IVA listo o a quienes les aparezca la opción del IVA listo, que en principio debieran ser solo los que fueron notificados allá por octubre o los que los notifiquen en el futuro, bueno, vuelvo a la diapositiva. Si tienen que presentar sin movimiento, probablemente les convenga utilizar el IVA listo. Y digo les convenga utilizar porque tanto el IVA listo, que como dije es un conjunto de libro simplificado más DJ simplificado, siempre es optativo. Les conviene, si alguien no tiene movimiento, porque en 3 pasos presenta un libro que no tiene movimiento, presenta una declaración que tiene movimiento y no tiene pago. Entonces le va a convenir. ¿Por qué a alguien que tenga movimiento puede no convenirle? Y porque en cuanto uno intenta modificar alguna cuestión del libro que me viene dado, o intenta modificar alguna foto de la declaración que el fisco ya me presenta, ahí automáticamente uno sale del canal IVA listo y se transforma en un libro de IVA digital normal y en una declaración de IVA hecha por fuera normal. Lo vamos a ver en un cuadro. Pero lo importante entonces, vence el mismo día que el IVA, si soy exento 15 días después, y siempre se presenta todos los meses, aún sin movimiento. La otra cuestión que cambia o va a cambiar nuestra práctica habitual es que vemos que va a quedar enganchada la necesidad de tener presentado el libro con la necesidad de poder presentar la declaración jurada. Y por lo tanto, si yo quiero rectificar una declaración jurada, voy a tener que rectificar el libro presentado. Mínimamente cuando se trate de modificaciones al débito o al crédito que modifican el saldo técnico, dado que el libro lo que alimenta a la declaración jurada es el saldo técnico. No voy a tener que rectificar un libro cuando la rectificativa de la declaración jurada obedece a un cambio en los ingresos directos, retenciones y percepciones. Pero si hay una modificación de la posición de saldo técnico, para modificar o rectificar una declaración jurada, debo rectificar previamente el libro de IVA digital. La presentación deberá efectuarse de la declaración jurada y del libro, que como vemos en el caso de los responsables suscriptos vence el mismo día, en los mismos plazos que veníamos acostumbrados. En eso no hay cambio. Como dije, la norma dice el libro previamente. Previamente es el mismo día, un minuto antes. Y en realidad, lo que sí también la norma prevé es que yo no puedo presentar el libro de IVA digital del mes de julio, por ejemplo, si no presenté los libros anteriores. Ahí sí hay una correlatividad que me obliga a ir llevando al día la presentación de todos los libros digitales. Son dos cosas distintas. Una cosa es que hoy por hoy todavía me dejen desenganchar la emisión de la declaración jurada respecto al libro, y otra cosa es que el sistema me obligue a que para poder llegar a confeccionar el libro del mes de junio, para poder presentar mi declaración jurada, si yo ya venía obligado, tenga que tener los meses anteriores del libro presentados. En eso la norma lo estipula y es clara. ¿De qué depende que yo pueda acceder al portal IVA? Bueno, depende básicamente de dos caracterizaciones. Hay dos caracterizaciones porque la primera, la 441, en realidad cronológicamente fue al revés, no fue la primera en el tiempo, pero la 441 es la caracterización que aparece cuando el contribuyente queda alcanzado por el cronograma que vimos, o cuando el contribuyente ejerce la opción anticipada, que como dije, prácticamente no vamos a tener caso. Entonces, por cronograma, el contribuyente debiera tener en el sistema registral, registros especiales, caracterización, como cuando vamos a buscar la caracterización para el ATP
y otras, la caracterización 441. Si tiene esa caracterización en el sistema registral, en registros especiales, va a tener el portal IVA, o va a poder darlo de alta si no lo tiene. Si no tiene esa caracterización, no lo va a poder operar. La pregunta es, ¿se puede dar de alta esa caracterización, dado que yo, leyendo el cronograma, entiendo que estoy incluido y me corresponde en el mes de junio? Debiera poderse, pero hasta hace unos días, y entiendo que todavía no se ha resuelto, si yo voy por registros especiales, que sería la única forma, sistema registral, registros especiales, a tratar de agregar una caracterización especial, que en este caso debiera agregar la 441, eso no era posible. Quiere decir que los que el fisco ha incorporado por cronograma, el mismo fisco les ha colocado la caracterización 441 en el registro especial. Y esos van a poder operar para el mes de junio el portal IVA y van a poder llevar adelante este tema. Los que no tengan esa caracterización pueden, porque como dije esto es dinámico y puede cambiar minuto a minuto, pueden ir por sistema registral, registro especial, intentar ver si es posible modificar o dar de alta la caracterización 441, que es la única llave que va a permitir luego dar de alta el servicio de portal IVA, y si eso no se puede, evidentemente quiere decir que no se puede y tendrán que, digamos, confeccionar la declaración jurada y no podrán hacer como lo venían haciendo, y obviamente esperarán a que el fisco los caracterice con el 441 para poder hacer el libro de IVA digital. Hay una segunda caracterización que es el 442, que el fisco la utilizó para los que notificó por domicilio fiscal electrónico, que fueron básicamente un grupo que entró en octubre del 2019 y que, como dijimos, no tuvieron ninguna prórroga en su implementación, y también la pueden verificar siguiendo los mismos pasos, van a encontrar la caracterización 441. Hay, digamos, una cierta, ¿cómo decirlo?, una concordancia entre que quienes fueron notificados debieran ser los únicos a los que se les ofrece la posibilidad de desarrollar el IVA listo. Libro simplificado más declaración jurada simplificada. Pero se han detectado casos donde no es así, donde aparece el IVA listo en un 441. Pero en principio el IVA listo, hasta el momento o hasta lo que la norma prevé, había sido solamente atribuida esa posibilidad, y que incluso para ellos, como dije, es optativa, a aquellos que habían sido notificados, a pesar de que puede a veces verse alguna confusión en este tema. Entonces, o 441 o 442. ¿Qué van a hacer estos sujetos? Bueno, si yo estoy en el 4, tengo una caracterización 442 en mi sistema de registro especial del sistema registral. ¿Por qué? Porque fui notificado por domicilio fiscal electrónico. ¿Qué es lo que debo hacer? Bueno, seguramente si fui notificado, en este caso tengo las dos posibilidades: entrar por libro de IVA digital o entrar por libro de IVA digital simplificado. Eso en cuanto al libro. Y en cuanto a la declaración jurada, ¿qué opciones tengo? Si estoy en un IVA listo o si me ofrece la pantalla del IVA listo, voy a poder confeccionar la declaración simplificada de IVA, que es el nuevo 2082. Pero también voy a poder utilizar, a pesar de haber confeccionado un libro de IVA digital simplificado, un 2002, o sea, el IVA web, o tendré que utilizar el 731, si estoy en los casos que menciono más abajo, o el 810 de actividad agropecuaria, que estoy también de acuerdo a la llamada que coloco debajo de la diapositiva. ¿Qué es lo que quiero decir? El IVA listo para los contribuyentes que están notificados es una simplificación, donde me muestran el libro y yo no puedo tocar nada. Si estoy de acuerdo con esa configuración, con esas compras y con esas ventas, lo conformo. Lo conformo. Y paso a la declaración jurada. Y con la declaración jurada pasa lo mismo. Yo no puedo estar en desacuerdo con los débitos y créditos que ya vienen del libro que acabo de conformar y con los ingresos directos que me levanta el fisco. Si yo quisiera modificar alguno de los ingresos directos, ya abandono la opción de DJ simplificada, abandono ese esquema de 3 o 4 pasos y salgo
y me voy a hacer la declaración jurada por el 2002, por el 731 o por el 810. Entonces, en el primero de los casos, 442, el contribuyente puede hacer, si está todo de acuerdo, la más fácil. Libro simplificado, DJ simplificada, en 4 pasos presentó la declaración jurada. Como dije antes, alguien que no tiene movimiento, seguramente, y si le admite la opción simplificada, porque tiene su cartelito y fue categorizado con 442, lo va a poder hacer. Cualquier otro que haya quedado categorizado con 442, no le gusta el libro de IVA simplificado, sale y como vemos en el segundo renglón, modifica, agrega, saca, etcétera, termina en un libro de IVA digital, llamémosle general, para no llamarlo simplificado. Y lo mismo con la declaración jurada. Puede haberse mantenido en el libro simplificado, pero al momento de la declaración jurada querer agregar otro tipo de ingresos directos. Entonces sale de la declaración jurada simplificada. Son dos cosas distintas, el libro simplificado o la declaración. O incluso sale de las dos cosas. Desestima el libro simplificado y termina siendo un libro digital normal, y también se va por afuera y presenta la declaración jurada con las formas habituales que veníamos presentando. ¿Qué ocurre si yo entro por opción o por cronograma? Bueno, ahí la caracterización que tengo que encontrar en el sistema registral, y si no, no lo voy a poder operar, como dije, es la 441. Bueno, acá hay una sola opción. El libro es el libro de IVA digital y las declaraciones juradas están por afuera del libro. No hay un proceso unificado y simplificado. ¿Qué serán las opciones que dijimos? El 2002, el 731 o el 810. Y por opción tenemos exactamente las mismas alternativas. Bueno, esto es un formato de las comunicaciones que están llegando, que han llegado a los domicilios fiscales electrónicos, recordándole al contribuyente que según el cronograma, a partir del mes de junio, tiene la obligación de realizar la presentación del libro de IVA digital a través del portal IVA. Normalmente el que recibe esto tiene el portal, digamos, activo cuando entra con su clave fiscal. Vamos a ver ahora algunas pantallas respecto del acceso y algunos comentarios o algunos pormenores de la cuestión relativa a la carga de comprobantes, ventas, compras, ajustes al débito, al crédito, retenciones y saldo de la declaración jurada. El acceso al portal lo van a ver de dos maneras. Lo van a ver a través de este botón, que es verde, para aquellos contribuyentes a los cuales el fisco les permite el IVA listo, que como dije es una combinación de un libro de IVA simplificado, como me gusta, y una declaración jurada de IVA simplificada, como viene, la acepto. Entonces, acepto, y ya al tercer paso estoy eligiendo si es pago mis cuentas o interbanco. Si tengo esta opción, y me conviene, y está bien lo que veo, o no tengo movimiento, es la opción recomendada. Pero puede ser que directamente esta opción no me aparezca como contribuyente. Con lo cual, la que tengo que ver si tengo es la del portal IVA. Si tengo portal IVA, obviamente acá es que no voy a tener opción simplificada, tendré que hacer el libro convencional y salir y presentar mi declaración jurada como lo venimos haciendo hasta ahora. Y si no tengo portal IVA, o no tengo IVA listo, no tengo nada, como dije, dos caminos. Liquidarlo como estaba, sin libro de IVA digital, o a lo sumo, como esto es dinámico y puede haber cambiado en el curso de lo que estamos hablando, intentar, si es viable, dar de alta una categorización 441 en el sistema de registro especial, porque sin eso es imposible dar de alta el servicio. Hasta el momento no ha sido posible, el fisco es el que categoriza, no es solicitable, sino que categoriza el fisco en virtud del cronograma y obviamente, estando caracterizado, el rol se puede dar de alta. Esto es lo mismo, vemos que podemos tener dos opciones, el IVA listo o el libro de IVA común, y una opción de consulta para declaraciones juradas de libro presentadas. Dentro de lo que es el esquema de confección del libro, tenemos, muy parecido a lo que tenemos hoy
aplicaciones que usamos, ya pensando en la declaración jurada, un cuestionario inicial. Si tengo operaciones grabadas o exentas, si hago importación definitiva de bienes, como tenemos hoy en las declaraciones juradas de IVA, porque la carga de esos datos incluye el despacho de otro tipo de pormenores, si estoy incluido en un régimen TURIVA, o si tengo compras de bienes usados o material reciclable, o no tengo ninguna de las anteriores. Esto lo que va a hacer es que me voy a ver cosas distintas en función de lo que cliqueo. Las operaciones no grabadas o exentas, claramente referida también por un tema no solo de carga, sino de prorrateo respecto de los débitos fiscales. Básicamente el libro tiene tres partes bien definidas: la carga de los comprobantes de ventas, la carga de los comprobantes de compras y los ajustes al débito y al crédito fiscal para generar, digamos, el saldo técnico, que es donde termina el libro. Respecto de las ventas, quiero hacer algunos comentarios. El primero es cómo se alimenta este libro de ventas. Bueno, la forma más sencilla, pero esto habría que evaluarlo en cada caso, es importar los datos desde la propia FIP. Pero, obviamente, acá tenemos que tener en cuenta que hay datos solamente de las facturas electrónicas que si son emitidas, las que yo emití, y cuando vayamos a compras, en el mismo caso, van a aparecer las facturas electrónicas que me hayan emitido. Si bien los controladores fiscales de nueva tecnología debieran estar, no están. Y por supuesto, todo lo que es emisión con controlador fiscal de vieja y factura manual, ciertamente tampoco no está. O sea que en síntesis voy a tener solamente la facturación emitida en forma electrónica. El segundo punto, o la segunda alternativa, si no importo de la FIP, es no tomar la información de la FIP y tomar la información del contribuyente. En ese caso, los formatos que se utilizan son los mismos del régimen de compras y ventas. Es decir, que trabajábamos con los dos TXT, uno de comprobantes y otro de alícuotas. Y el sistema tiene la particularidad que me permite, cuando hago importaciones, desestimar lo que había, es decir, pisarlo o mantenerlo. Y en tercer lugar, tengo la posibilidad de hacer la carga manual, cuando sean pocos comprobantes, o una alternativa válida, cuando yo importe de la FIP, esté medianamente conforme con la cantidad de datos que fueron importados desde la FIP y las incorporaciones que deba hacer no sean muchas. Entonces quizás, más que meterme con un tema de importación, pueda cargar lo que falta y con eso cumplir. Hay un tema con los controladores fiscales de vieja tecnología. El fisco está desarrollando, y como dije, esto de un momento a otro puede estar resuelto, está trabajando en una modificación para poder cargar como se cargaba el régimen de compras y ventas. El desde hasta, respecto de todas las operaciones efectuadas en un mismo día, con un código 99. Por lo que vi, hasta hace unos días esto no estaba disponible, con lo cual, si uno está en una carga manual, obviamente no va a poder cargar una cantidad de comprobantes tan elevada, y una opción sería, en lugar de cargar el desde hasta comprobantes, cargar el número del propio informe Z, y obviamente no utilizar el 99 que se utiliza para un rango desde hasta de comprobantes, sino utilizar un código de 83 referido a ticket. La parte de ventas tiene a su vez una solapa donde me permite ingresar comprobantes anulados. Y esto se refiere a comprobantes manuales que hayan estado anulados. Esto es nuevo, no estaba antes en el régimen de compras y ventas. Quiere decir que debiera incorporarse en esta solapa los comprobantes anulados confeccionados de forma manual. Obviamente, si hubiesen sido anulados o revertidos en forma electrónica, ya estarían dentro de la información que es así, viene, en el caso de que yo la importe, ya baja de la FIP. En cuanto a los formatos de importación, como dije, son los mismos que se utilizan en el régimen de compras y ventas, pero
tienen, digamos, en el link que se ve en la diapositiva más abajo, cuáles son los formatos para aquel que los quiera cotejar. En cuanto a los comprobantes de compras, funciona muy parecido. Tengo la opción de importarlo desde la AFIP, tengo la opción de desestimar la importación de AFIP y utilizar mi información contable en la medida que compatibilice los formatos de registro y lo pueda subir, o tengo la posibilidad de cargar manualmente. Si tomo de la AFIP, una cuestión a tener en cuenta es que me va a traer todos los comprobantes que registre la AFIP efectuados al nombre del contribuyente. Y muchas veces el contribuyente puede operar con su número de quick en operaciones que no necesariamente tengan relación con la actividad. Son dos cosas distintas. Una cosa es una operación que llega al IVA compras, que tiene un crédito fiscal de cómputo restringido, por ejemplo, por ser un hotel, un restaurante, etc. Y otra cosa es una compra que llega al IVA compras a través de este mecanismo de traer la información de la AFIP, que no tiene nada que ver con la actividad y que por alguna razón o por las dudas el contribuyente hizo, digamos, uso de su constancia al efecto de celebrar esa adquisición. Bueno, en lo que es un crédito fiscal, si es limitado totalmente, habrá que contemplarlo. Si es un crédito fiscal prorrateable, es otro tema. Y si es un crédito o una línea directamente, un registro que no tiene relación alguna con la actividad, obviamente habrá que eliminarlo. Actualmente la pantalla permite incorporar compras por, digamos, compras de bienes muebles, contrataciones de servicios, locaciones y también importaciones de bienes, a medida que se haya tildado en los datos iniciales esa opción. Y por lo tanto voy a tener una pantalla muy parecida como la que tenemos hoy para cargar número de despacho, etcétera, en la declaración jurada determinativa. No está previsto aún la importación de servicios, pero evidentemente esto es una cuestión de tiempo y va a quedar resuelto, con lo cual habrá que tratar de cargarla, digamos, utilizando nuestra razonable interpretación. El IVA, en realidad, es un dato que surge del neto grabado que uno carga, más allá de que después, como digo, si hay que ajustarlo por las razones que son las habituales. Una, por ejemplo, porque el IVA no sea computable directamente, porque no tiene que ver con la actividad. Dentro del prorrateo, más allá del prorrateo, hay créditos fiscales que notoriamente no tienen que ver con la actividad, no entran en el prorrateo, directamente van al costo. Entonces, esa sería, más allá del cálculo que hizo sobre el neto grabado, un monto que debo ajustar. El segundo crédito fiscal que puedo ajustar, más allá del cálculo matemático, como dije, que hizo sobre el neto, son los que están limitados por ley, y también puedo ajustar el crédito fiscal, en definitiva, por la regla de tope, porque más allá de que el crédito fiscal venga calculado sobre el neto grabado, si hubiera un error en el cálculo, yo voy a tener que de alguna manera redondear el comprobante para que me dé el total y para poder cerrar el registro. Con lo cual, si tengo algún problema con la regla de tope, lo tendré que solucionar a través del crédito fiscal computable, que es en definitiva el que me va a tomar el libro respecto de ese registro. También en la opción de compras van a ver que existe la solapa de comprobantes anulados. Realmente yo no entiendo, digamos, a qué obedece, porque si fueran comprobantes anulados del proveedor, teóricamente yo no los tendría en mi poder, y si fuesen electrónicos ya estarían. Tendrían que ser comprobantes manuales. De hecho, no he encontrado una respuesta y entiendo que ha quedado dentro del menú compras, pero en realidad fue pensado solamente para la parte de ventas. Una vez que tengo el crédito fiscal de las compras y el débito fiscal de las ventas, tengo, antes de cerrar la declaración jurada, los ajustes al crédito fiscal y los ajustes al débito fiscal, o al crédito fiscal, ambos. Respecto de los que prevé el sistema de ajustes al crédito fiscal, son dos. No hablo de las restituciones de débito y crédito que están después. Hay dos que están puntualmente previstos.
el crédito fiscal que generan las contribuciones de la seguridad social. Sabemos que la 27541, la Ley de Solidaridad Social, vigente desde el 23 de diciembre del año pasado, es decir, para las cargas sociales, diciembre del 2019, sobre la base imponible que yo calculo las contribuciones de seguridad social, sobre la misma base que calculo las contribuciones, sobre esa base aplico unos porcentajes que surgen de un anexo, y cada jurisdicción del país, excepto Capital y Gran Buenos Aires, que tienen coeficiente 0, el resto de las jurisdicciones del país tienen un coeficiente. Ese coeficiente aplicado a la base sobre la cual calculo las contribuciones, me genera un crédito fiscal teórico, por así decirlo, que es computable en la declaración jurada del impuesto de la deuda. Ese cálculo tendía a desaparecer con la 27430, porque lo mantenía hasta el 2021, pero después se derogaba, pero la Ley de Solidaridad volvió atrás, entre otras cosas, en materia de seguridad social, y creó un anexo que quedó fijo. Con lo cual eso está totalmente vigente desde diciembre de 2019 hasta la fecha, por la 27541. Antes de eso, obviamente, nos regíamos por la 27430, que lo derogaba a futuro, pero durante el 2019 y todo el 2018 también lo mantenía. Entonces, ese crédito fiscal que surge de ese cálculo lo voy a cargar acá. Y el segundo punto es el crédito fiscal que permite, digamos, calcular también en forma teórica la ley 27253, que consiste en 300 pesos por cada terminal de, digamos, de POS, es decir, de cobro remoto. En cuanto a los ajustes al débito fiscal y también al crédito, tenemos 4 botones, como ven en pantalla. Ajuste del débito por perfeccionamiento de hecho imponible, ajuste del débito por otros conceptos, restituciones de crédito fiscal por compra de bienes usados a consumidores finales o restitución de créditos fiscales por otros conceptos. Yo simplemente enuncio algunas razones por las cuales podemos llegar a utilizar estos ajustes. Alguna exclusión de monotributo, una entrega perfeccionada en un mes distinto al de emisión de la factura, que sería el primero de los botones, perfeccionamiento del hecho imponible distinto, es decir, emito la factura al último día del mes y entrego al primero del mes siguiente. Obviamente la disposición del bien es condición para verificar el hecho imponible. Entonces, ese tipo de cuestiones se pueden ajustar en esta pantalla. Desafectar una cosa mueble que era parte de la actividad, me había tomado el crédito fiscal, la desafecto para uso personal, obviamente también me genera un efecto en esta materia, y el tema de las donaciones lo mismo, un cómputo de crédito fiscal de algo que luego puede ser donado con posterioridad, que también me genera algunos de estos ajustes que estamos comentando. Efectuada la carga, digamos, o la parte del libro ventas, la parte del libro compras y los ajustes al débito o al crédito fiscal que hemos visto, estamos ya en la preliminar de generar el libro con 3 opciones. Una vista previa, una descarga del libro, que es en varios formatos, entre ellas en Excel, y que hasta lo que he visto, y que también esto ha sido pedido de modificarse, conviene descargarlo una vez que el libro esté ya cerrado y lo tengamos confirmado antes de generar la presentación. Porque una vez presentado, y si bien esto se va a modificar, no puedo acceder de la misma manera con el detalle al libro como si hiciera antes de la presentación. Con lo cual, antes de generar la presentación, si uno realmente no lo tiene en otro soporte, lo mismo que tiene acá adentro, y necesita de esa descarga para una impresión o para alguna otra cuestión, es recomendable hoy descargar ese libro antes de generar la presentación, 1 minuto antes, cuando ya esté listo para presentar. Entonces, como vemos ahí en el título, tenemos la opción de, bueno, eliminar el libro, pero me lo elimina absolutamente en su totalidad, descargar el libro en varios formatos, entre uno de ellos en Excel,
insisto, hacerlo antes de presentar y luego la presentación del libro IVA digital, donde terminamos con esta declaración jurada. En el IVA listo es básicamente la misma estructura o los mismos pasos, pero la diferencia entre el IVA listo, que es una combinación del libro simplificado más DJ simplificado, ambas cosas conforman el IVA listo, la diferencia es que la declaración jurada del libro de IVA, perdón, la declaración jurada, no del impuesto, el libro simplificado digital, no admite cambios. Vean ustedes que dice, ten en cuenta, bueno, que solo podés incluir los comprobantes de gasto vinculados con tu actividad, eso es lo que decíamos antes. Si tenés que agregar o modificar datos, debés ingresar al botón modificar para salir de la declaración jurada. Lo que me está diciendo es, salgo de la declaración jurada simplificada, que como dije es optativa, y me voy al libro de IVA digital común, que es el que vimos antes. Y ahí saco y pongo lo que considero. Es decir, no puedo modificar compras y ventas que alimentan el saldo técnico. Si está bien, o estoy en un caso sin movimiento, sigo adelante. Sí me permite, digamos, agregar el porcentaje de contribución de seguridad social en el tema del crédito, y sí me permite los 300 pesos por cada terminal que referíamos también. Eso sí es lo único que me permite. Y directamente me muestra ya cuál es el saldo técnico a priori de mi libro simplificado. Con eso, quiere decir que lo único que puede agregar es lo de la contribución de seguridad social y el post. Listo, terminé el libro si estoy en la opción del libro simplificado. Y obviamente paso a la segunda parte del esquema IVA listo, que es la declaración jurada simplificada. Si estoy de acuerdo, ya, bueno, con el débito y el crédito, obviamente estuve de acuerdo porque acabo de cerrar el libro. Tengo que estar de acuerdo ahora con los ingresos directos que aparecen. En cuanto yo quiero modificar los ingresos directos, si bien ya quedó el libro simplificado, salgo de la DJ simplificada y me voy afuera. Porque para modificar ingresos directos, abandono este esquema simplificado. ¿Y a dónde voy? Al 2002, al 731, al 8. Supongamos que lo que veo de ingresos directos es correcto, entonces conformo esta segunda etapa del IVA listo para ya, habiendo hecho el libro simplificado, completar la declaración jurada. Y como la declaración jurada se presenta con un mismo botón, automáticamente paso al tercer paso, donde ya, sin tener que ir por otro lado, genero el BEP desde esta misma pantalla. En el artículo 7 establece que, mire, usted baje la información de la AFIP, no hay ningún problema. Pero la AFIP no le garantiza que la información que esté ahí sea veraz. Esto es igual que antes. La puesta a disposición de la información no implica reconocimiento por parte de la administración respecto de la veracidad, ni legitimidad, ni exactitud de esas operaciones. Esto es como antes. Yo diría que es hasta redundante, pero la 4597 lo aclara. Que claramente el sustento y la sustancia de esas operaciones no depende de que como siempre, una factura electrónica no es más ni menos buena por el hecho de ser electrónica, si carece de sustancias. Como un repaso de temas quizás un poco desordenados, pero en función de consultas y en función de diversos puntos. Si no hay operaciones, entonces, ¿qué pasa? Se presenta sin movimiento. Los libros de IVA digital son correlativos y se requiere presentación del mes anterior para presentar el libro del mes actual. Más allá de que, como vemos en el punto siguiente, eso todavía no ocurre con la declaración jurada de IVA. Pero en un futuro, la idea es libro correlativo y declaración jurada correlativa. Y la idea es no poder presentar la declaración jurada si no tengo presentado el libro, que hoy todavía quedó abierto, pero eso seguramente va a cambiar. Cuando vence el mismo día que la declaración jurada del IVA y se presenta en forma previa. Si bien al momento, como dije, permite la DJ sin IVA. El libro solo reemplaza la obligación de registración frente a la AFIP
no me resuelve el problema societario, ni tampoco me resuelve digamos, un requerimiento de un ente provincial si me pidiera algún otro tipo de libro de IVA-ventas o IVA-compra. Es deseable que de alguna manera las jurisdicciones provinciales comiencen a alinearse con estos libros o estos registros electrónicos que la AFIP decidió llamar libro de IVA digital. Se pueden importar datos de la AFIP, se pueden importar datos del contribuyente, se pueden cargar los datos, como dijimos. Los comprobantes de controladores de nueva todavía no vienen de la AFIP, hay que cargarlos. La rectificativa de una DJ de IVA implica primero rectificar el libro en la medida que se esté alterando el saldo técnico, no los ingresos directos. Recordar que podemos rectificar en menos, esto no tiene que ver con el libro digital, es un recordatorio, que la 27430, digamos, abre una mínima ventana respecto de la prohibición que tiene la 11683 de rectificar en menos, y esa ventanita me permite rectificar en menos si la disminución, digamos, del saldo técnico no supera el 5% de la declaración original y lo hago dentro de los 5 días después del vencimiento, es decir, que es muy acotado. Insisto que lo que no se puede rectificar en menos es el saldo técnico. Yo, si tengo que rectificar ingresos directos, obviamente lo puedo hacer. Los notificados van a quedar caracterizados, quedaron caracterizados con el 442, los que ingresen por cronograma o por opción con el 441. La opción IVA listo, que es una combinación entre libro simplificado y DJ simplificada, porque me viene todo perfecto como está, siempre es optativa. Como vimos, salgo del libro simplificado y me voy al libro común, o salgo en forma independiente de la declaración simplificada y me voy a la común. La bajada del libro se encuentra disponible, pero hoy por hoy conviene, si la necesito para imprimir o para enviar o para algún otro trámite, hacerla antes de la presentación, si bien esto va a quedar resuelto, como dije, en este proceso dinámico de modificación. Desde el mes que se presenta el libro de IVA digital, y lo vamos a ver ahora con las modificaciones, deja de presentarse el régimen de compras y ventas. ¿Sí? Antes nos poníamos contentos porque dijeron lo van a derogar, lo van a derogar, lo van a derogar, y bueno, finalmente lo derogaron. Lo que pasa es que siempre que se va algo aparece otra cosa. Al momento se admite cargar en el libro de IVA digital compra de periodos anteriores. Tampoco sabemos si esto va a ser eternamente así. Y, como dijimos, las notas de crédito de venta restan de las ventas en el libro de papel y por lo tanto ahora en el digital. Y las de proveedores restan de las compras. Restaban en el de papel y restan en el digital. El cruce se hace al momento de confeccionar la declaración jurada de IVA. ¿Cuáles han sido las modificaciones a la 1415? Bueno, primero, en la 1415 se eliminan los vestigios que tenía la norma esta de carácter universal, la madre de todo el sistema, referidas a la registración de operaciones. Quiere decir que se eliminan los registros manuales, los IVA compras y IVA ventas en papel, y también los que se llevaban en formatos electrónicos. Para ello modifican el artículo 7, que tiene la obligación de registrar, el anexo 6, que enumeraba los datos de la registración, y directamente el título tercero, que se refería íntegramente a la registración. Y se elimina la obligación de que los libros se encuentren, las compras y ventas, se encuentren en el domicilio fiscal. Ahora, que no estén los libros no quiere decir que no deban estar los comprobantes respaldatorios. Recuerden que los libros merecen fe sobre la que le otorgan los comprobantes que le dan sustento. Con lo cual, podrán no estar los libros porque están los digitales, pero los comprobantes, no hay ninguna norma que haya relevado al contribuyente de tenerlos en el domicilio fiscal. En cuanto a la 3685, las modificaciones son: se deja de cumplir el régimen de compras y ventas desde el mismo mes de vengado que ese contribuyente queda dentro del libro de IVA digital. Esta modificación hay que entenderla que fue efectuada en octubre del año pasado, donde con la
primera versión de la resolución del libro de IVA digital, donde el cronograma estaba por venir. Quedaban solo, en ese momento entraban solo los notificados por domicilio. Entonces, como el CITIC ventas y compras, el régimen se mantenía, habían cambiado y habían dicho que debía presentarse el día anterior al vencimiento del IVA y no el mismo día. Bueno, y eso es así. Hasta que yo entre en el libro digital y deje de presentar compras y ventas, el compras y ventas me vence el día anterior de la declaración jurada de IVA. El libro de IVA digital no, vence el mismo día, un minuto antes. El régimen vence el día anterior. Bueno, también se habían efectuado adecuaciones al régimen de almacenamiento de duplicados, se deroga el almacenamiento electrónico, que ya quedaba solo para sujetos exentos, con lo cual ya los responsables inscriptos no hacían más almacenamiento electrónico de libros, compras y ventas. No es duplicado esto, era título 2 de la 1360. Los inscriptos ya no lo hacían más porque hacían el libro, hacían el régimen de compras y ventas. Quedaban solo algunos exentos. Bueno, se deroga eso y los exentos todos entran, como vimos, en el mes de octubre. Y respecto de la 1575, si un contribuyente hubiese tramitado su primera orden de impresión de facturas A antes de quedar incorporado en el libro de IVA digital, entonces sí, durante el periodo que le implica o que le indica la 1575, tiene que presentar compras y ventas. Pero si esto sucediera, supongamos, después de octubre, noviembre, donde ya todos están dentro del libro de IVA digital, cualquier escrito, cualquier exento que se da de alta, digamos, como tal, comienza con libro de IVA digital, con lo cual ya queda sin efecto el monitoreo, digamos, a través del régimen de compras y ventas que queda derogado, que preveía la 1575. Bueno, cambiamos de tema y voy a hacer muy breves comentarios sobre las dos cuestiones que había anunciado al comienzo. Emisión de notas de débito y notas de crédito que tienen un marco general establecido por la 1415, pero disposiciones específicas que comenzaron con la 4540, pero que recién impactan ahora, porque si bien es una norma que, como ven abajo, tuvo varias modificaciones en el boletín, bueno, finalmente entró en vigencia el 1 de julio. Con carácter general, las notas de crédito y notas de débito del marco de la 1415 dice que son aquellas que se emitan en concepto de descuentos, bonificaciones, quitas, devolución o rescisiones de intereses, y se ajustarán a los requisitos mismos que debe cumplirse respecto del comprobante originario de esa operación. Y dice también, esos documentos podrán ser confeccionados en los mismos talonarios, porque esta redacción es un poco antigua, continuos o lotes de los que, digamos, en los que se documentó la operación original. La 4540 incorpora cuestiones específicas respecto de esta emisión de notas de débito y notas de crédito. La cuestión acá es que la AFIP detecta y viene detectando, sobre todo en algunos rubros en particular, que cuando un contribuyente emite una factura hacia un tercero, hacia otra empresa, esa otra empresa, cuando requiere de un descuento o tiene una mercadería que fue devuelta o alguna otra cuestión que debe ajustar sobre esa operación original, en lugar de solicitarle al emisor de la factura original una nota de crédito, directamente emite la nota de débito. Cuando al mismo tiempo, desde el lado del emisor de la factura original, también se emite la nota de crédito, digamos, con lo cual se duplican los comprobantes. Esto venía siendo advertido por la AFIP, genera una duplicación y genera un problema muy grande a efectos de llevar adelante el libro de IVA digital. Por eso, las normas que obligaban a lo que vamos a ver ahora, de emisión de nota de débito y nota de crédito, se vinieron postergando, pero ahora ya la última postergación llegó hasta fin de junio, con lo cual desde el 1 de julio esta norma está vigente, y como el cronograma del libro de IVA digital parece no prorrogarse,
Bueno, esto tampoco se va a prolongar. Con lo cual, ya tenemos cronograma del libro de IVA digital en marcha, como hemos visto, y tenemos la norma que estamos hablando en vigencia desde el 1 de julio. ¿Qué es lo que dice? Establece nuevas condiciones para esta emisión de las notas de crédito y notas de débito. Y establece que solo pueden ser emitidas por el mismo sujeto que emitió la operación original. La norma tiene dos ejes. ¿Quién la puede emitir y dentro de qué plazo? En cuanto a quién la puede emitir, es muy simple. El único que puede emitir un ajuste, una nota de débito o crédito sobre una operación original es el mismo emisor. Y sobre eso no hay más precisiones. Es la única clara definición que me da. El segundo eje es en qué plazo debo emitir por parte de ese único sujeto, el emisor original de la factura, esa nota de crédito o nota de débito. Y ahí depende de dos factores. Cuándo es determinable o cuándo me entero de que tengo que hacer ese ajuste. Entonces, primer eje, clarísimo, el único que puede emitir es el emisor original de la factura. Vamos al momento. Bueno, la norma me dice, si es un descuento y es determinable al momento de la operación original, lo tiene que emitir ahí y no tiene que existir una nota de crédito posterior. Si usted ya tiene un acuerdo, está pactado, es un porcentaje o es algo fehaciente, conocido y determinable, directamente lo tiene que emitir de la factura original. Ahora, si no responde a esa cuestión, porque la mercadería llegó y hay una diferencia en cantidad, hay materiales defectuosos o alguna otra cuestión que no es lo que el comprador había solicitado, bueno, ahí no era un hecho determinable al momento de emitir la factura. Con lo cual, ahí tengo que ver qué plazo me otorga la norma para emitir esa nota de crédito o esa nota de débito, que siempre será emitida por el emisor original de la factura. Y ahí es donde la norma me dice, dentro de los 15 días corridos, desde que surja el hecho o situación que amerite hacer ese ajuste a través del débito o del crédito. Entonces, en síntesis, son dos ejes en la norma. ¿Quién emite? Únicamente el que emitió la factura. ¿Cuándo la emite? Si es un hecho que pueda determinarse al momento de la emisión de la factura original, sin duda en ese momento. Si es un hecho no determinable y es un hecho que ocurre con posterioridad, dentro de los 15 días de conocido ese hecho que amerita el ajuste a través de una nota de crédito o una nota de débito. Modalidad de emisión de comprobantes. Yo les dejo este cuadro y estamos ya sobre el final, simplemente por la razón de que durante muchos años, si bien ya también llevamos varios años desde la vigencia de la 4290, durante muchos años estuvimos en una situación donde había contribuyentes obligados a emitir facturas electrónicas, pero también había contribuyentes obligados al uso de controladores fiscales. Y incluso en el avance prácticamente general de la factura electrónica, seguía habiendo contribuyentes obligados al uso de controladores fiscales. Uno dice, ¿cómo puede ser que me sigan obligando a usar un sistema de emisión de comprobantes, que encima en su mayoría eran de vieja, cuando ya hoy tengo la factura electrónica generalizada? ¿Cómo puede ser que yo quede obligado que la norma de factura electrónica y la norma de controladores fiscales, digamos, estén en jerarquía, gozando, digamos, de la misma jerarquía? Quiere decir, lo que estoy diciendo es que si yo quedaba obligado al uso de controlador fiscal, no podía optar por el uso de factura electrónica. La única opción era parcial, había que manifestarla a través de la página, y solo me permitían emitir las facturas A, si pedía permiso, por mecanismos electrónicos. Pero si yo estaba obligado al uso de controladores fiscales, tenía que emitir por controladores fiscales. Y si yo quería hacer factura electrónica, no podía. Bueno, eso
empezó a ser absurdo con la generalización de la factura electrónica, pero siguió siendo así por mucho tiempo. Hasta la 4290. La 4290 planteó un escenario razonable, que es el siguiente, y es lo que el cuadro grafica. La 4290 dice, y divide las aguas, dice, si usted está obligado por algún régimen particular de factura electrónica o alguno específico, esos que regulan alguna actividad o algún sujeto, o está alcanzado por la factura de crédito electrónica, bueno, ahí no tiene que hacer más nada. No le queda otra que hacer su facturación en forma electrónica. Ahora, si usted no está obligado por un régimen particular de factura electrónica, por uno específico, o no está alcanzado por la factura de crédito MIPYME, ¿por qué va a estar alcanzado? Y por el régimen general de factura electrónica, por la 4291. O sea, para saber cuáles son los particulares, cuáles son los específicos, tenemos una diapositiva a continuación que me dice cuáles quedaron. Entonces, si a mí me alcanza un específico, particular y específico, es lo mismo, o la de crédito, voy por acá. ¿Qué emito? Factura electrónica, punto. No tengo otra opción. Ahora, si yo no estoy acá, me alcanza dos posibilidades. La factura electrónica, porque no me aplica un particular, no me aplica un específico, no estoy obligado a hacer factura de crédito electrónica, entonces ahí obviamente tengo dos normas. La 4291, que me permite emitir en forma electrónica, o controlador fiscal. Lo que estoy diciendo, y que esto rompió el paradigma de muchos años, es que hoy puedo elegir entre factura electrónica y controlador fiscal. Pero puedo elegir solo en la medida que no haya quedado alcanzado taxativamente por alguno de los regímenes particulares o específicos o la factura de crédito. Supongamos que no quede, entonces elijo. Y acá tengo que saber qué me conviene más. Si tengo conectividad, puedo elegir factura electrónica, porque si no tengo conectividad, debo elegir controlador fiscal. Si tengo conectividad y elijo factura electrónica, entonces diría que es la opción más recomendable para no embarcarse en un controlador fiscal, que además va a haber que cambiar por nueva tecnología, pero en esta opción más recomendable hay un solo punto a tener en cuenta, que es si mi actividad figura en el anexo de la 4290, la factura electrónica la voy a hacer por web services y voy a vender a consumidores finales, el almacenamiento de duplicados, que es de carácter optativo para la generalidad de los mortales, para mí es obligatorio. ¿Por qué? Porque yo, si mi actividad estaba en el anexo, quiere decir que eran las que antes estaban obligadas al uso de controladores fiscales. Obligadas. Ahora me dan opción. Pero bueno, el que reglamentó esto, se le ocurrió que si alguien que era de los de antes del mundo de los controladores, hoy que se puede, se pasa a factura electrónica, en la medida que sea de antes, y por eso la actividad está en el anexo, porque el anexo de la 4290 es el mismo que antes estaba obligando a usar controlador fiscal en la norma anterior. Si está en el anexo, utiliza web services y le va a vender a consumidores finales, le obligo a guardar duplicado. ¿Desde cuándo? Desde marzo del 2020. Esto es una cuestión entiendo yo, hasta donde sé, de bajo cumplimiento efectivo. Y es algo que quizás debiera revisarse normativamente. Y la otra cuestión que debo tener en cuenta es que si yo estoy en esta opción, que entiendo que es la mejor para evitar un controlador fiscal, bueno, salvada esta cuestión de los duplicados, cuando voy a los mecanismos de contingencia, el talonario solo aparece si hago factura en línea. Si yo tengo un esquema de facturación web services, no tengo como contingencia el talonario. Si no anda el web service, tengo que tramitar un CAEA, tengo que tomar un controlador de nueva, que obviamente no lo voy a hacer, o tengo que convertirme en autoimpresor. Si no vengo por la factura electrónica porque no tengo conectividad o por otras razones y opto por controlador fiscal, bueno, ahí voy a seguir con la vieja tecnología. ¿Hasta cuándo? Hasta mayo, julio o septiembre del 2021, según la cantidad de equipos.
salvo que inicie actividad a partir de la vigencia de la 4290, donde ahí, si yo decido incorporarme en esta línea, que es uso de controlador fiscal, ya arranco con 9. O en el caso de los mayoristas de alimentos, que es un caso puntual, donde arrancan con 9. Los que vienen de antes, digamos, van a seguir con vieja hasta el año 2021, entre mayo y septiembre. En este caso, los mecanismos de contingencia, sí, si yo estoy en la línea de controlador fiscal, sí me permiten tener un tabernario. Lo que quiero decir con esto es que hay mucha gente que sigue con los controladores fiscales de vieja y piensa que forzosamente va a tener que migrar a nueva tecnología, y cuando no emiten una gran cantidad de comprobantes, porque piensan que los que están obligados al uso de controladores fiscales siguen obligados al uso de controladores fiscales como era antes. Y eso dejó de ser así a partir de la 4290. Lejos de ser así, y que pueden optar, lo que hay que ver es que no queden alcanzados por un régimen de factura electrónica específico, porque ese es el único caso donde no pueden optar. Sacando estas excepciones, pueden optar entre facturar en forma electrónica o controlador. Tendrán que elegir qué les conviene más. Si no venden a consumidores finales, ni siquiera tienen el problema de los duplicados. Bueno, tienen el problema, y si venden poco, emiten en línea y tampoco tienen el problema de la contingencia. Es decir, yo señalo en rojo cuáles son las cuestiones a tener en cuenta. Pero claramente el camino es este, y evitar un controlador fiscal. Pero, bueno, hay gente que tiene controladores fiscales de vieja, está por acá, todavía está con un plazo vigente, pero ya está pensando que lo va a tener que cambiar. Y no necesariamente lo va a tener que cambiar, puede correrse para la columna de la izquierda. O, efectivamente, puede cambiarlo cuando le llegue la fecha límite. O deberá cambiarlo si se le rompe o se le llena la memoria hoy día, ya por nueva tecnología. Estos son los regímenes de factura electrónica que quedaron vigentes. Son los que están acá. Y por lo tanto, si yo estoy acá, no tengo estas dos opciones, de irme por un camino de factura electrónica o por un camino de controlador. Forzosamente, si estoy en algunos de estos que no han sido derogados, ni unificados, ni reordenados, opciones. Bueno, estas son las fechas límite de controladores fiscales de vieja, que también estaban chiquititos en el cuadro, lo que decía antes, y dos últimos comentarios. El primero, recordar que la ley 27430 modificó la ley de procedimiento en el artículo 35, inciso H, y ahora actualmente del 1 de enero de 2018, con esta modificación, la ley de procedimiento contempla la facultad, la potestad que tiene respecto de la autorización para la emisión de comprobantes. O sea que fíjense ustedes dos conclusiones. Primero, que esto ha quedado plasmado en la propia ley de procedimiento, la facultad que tiene el fisco de controlar mis actos y mi comportamiento y en función de ello habilitarme la emisión de comprobantes, primera conclusión. Segunda conclusión, los bloqueos de facturación que se hacían antes de la 27430 eran claramente vías de hecho, porque obviamente esta facultad de condicionarme la emisión de comprobantes no estaba plasmada en la ley de procedimiento, con lo cual las acciones que llevaba el fisco cuando uno incumplía determinadas cuestiones formales eran claramente vías de hecho. La última modificación, a nivel de recordatorio, la factura de crédito que tiene, además de emisores y receptores determinados para que exista, tiene un monto. Y ese monto ha sido actualizado de 100.000 pesos y ha sido elevado a 146.885. Esto a través de la resolución 69 de la CEPIME, y obviamente la vigencia es desde el 3 de julio del 2020. Bueno, de mi parte quedo a disposición. Espero que les haya podido servir las referencias
al libro de IVA digital, habrá que tomarlo con calma en esta época que además estamos en pleno vencimiento de ganancias personales. Las referencias a la emisión de notas de débito y notas de crédito, que como dije, del 1 de julio ya esta norma está en plena vigencia. Y los últimos comentarios en virtud del avance del tiempo y las decisiones que van a tener que adoptar algunos contribuyentes respecto de si continúan con controladores de vieja, hasta cuándo, y si cuando ellos llegue ese plazo o no de más, porque se rompan o se llene la memoria, se mudan a controladores de nueva o se mudan a la emisión de factura electrónica con las consecuencias o las cuestiones que deban tener en cuenta. A ese efecto, y derribando un poco ese paradigma que durante muchos años comentaba que tuvimos, me pareció importante compartir ese cuadrito mis palabras respecto de eso. Con lo cual, mi agradecimiento a la Federación, al doctor Risa, al doctor Pantoja, a todas las personas que me han acompañado durante el curso, a todos ustedes y a todos los técnicos que también permiten que esto se lleve adelante y que tengan una muy buena semana y muy buenos vencimientos. Ánimo que ya falta poco.